esta mañana, hermanos, queremos continuar con el estudio de la palabra, ¿verdad? Es lo que continúa. Así que les voy a invitar, de favor, que abran su Biblia, por favor, hermanos, al Evangelio, no, sino a la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo número 8. La carta de Pablo a los Romanos, capítulo número 8. Mientras agradecemos siempre al Ministerio de Alabanza y Visuales, todo su apoyo, a todos los hermanos y a ustedes, hermanos, por estar aquí. En esta mañana queremos continuar, como dije, queremos poder estar listos para el siguiente tema, el siguiente estudio de nuestra nueva serie que se titula Vencedores. Si recuerdan, los que estuvieron el domingo pasado, recordarán que comenzamos una nueva serie que se titula Vencedores. Así que digámoslo en voz alta, vencedores, amén. Y estamos en Romanos 8, y vamos a leer, hermanos, el versículo 37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Otra vez dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por este privilegio que nos concedes de no solo estar reunidos para exaltar tu nombre, Señor, con nuestros cantos y poder disfrutar de convivencia fraternal, sino también para estudiar tu palabra. Gracias por este privilegio que tú nos das, de podernos alimentar, Señor, con tu instrucción, con tu consejo, Señor, con tu dulce voz que nos guía, que nos sana, que nos alimenta en todo momento, Señor. Tu palabra es apta para redarguir, para exhortar, para enseñarnos, Señor. Pero también, Señor, es apta para fortalecernos, para animarnos. En toda ocasión tú hablas a tiempo y hablas fuera de tiempo, y la semilla de tu palabra, Señor, queda sembrada y da fruto cuando tú quieres que dé ese fruto, Señor. Y todo lo que da, Señor, cada fruto que da es para tu gloria y para tu honra, Señor. Y te pedimos que en esta mañana tú permitas que así sea nuestra vida, Señor, un campo fértil en el que tú puedas sembrar, Señor, tus consejos. Tú puedas sembrar, Señor, tus instrucciones, y nosotros, Señor, como tierra fértil, recibirla y absorber, Señor, la semilla. Poder, Señor, permitir que en nosotros caiga lluvia temprana y lluvia tardía, para acondicionarnos, Señor, para que tu palabra dé fruto en nuestras vidas. Y para que ese fruto, Señor, te dé gloria, en el nombre de Jesús. Háblanos en esta mañana, danos entendimiento, pero aún, Señor, pediría que nos des pasión por tu palabra, que despiertes en nosotros, o que aumentes en nosotros una pasión por tu palabra, hambre y sed de tu palabra, Señor. La gloria de tu nombre lo pedimos y lo recibimos. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Puede sentarse, hermano, por favor? Bendito sea el Señor, hermanos, en este día y siempre. Estamos en esta serie, hermanos, que titulamos Vencedores. El domingo pasado dimos un tema como de introducción, más o menos, para tener una idea de cómo iba a ser el esquema, cómo iba a ser el panorama de la serie, y estuvimos viendo
no solamente este capítulo 8 de Romanos, sino también un pasaje que nos diera una idea de los momentos en la vida que requieren que nosotros recordemos y tengamos presentes que Dios nos ha hecho más que vencedores por medio de Cristo. Estuvimos diciendo que esto de ser vencedores, que para empezar, hermanos, hay una palabra para eso de ser vencedores, o mejor dicho, más que vencedores. En el español que nosotros pues obviamente hablamos, son tres palabras: más que vencedores. En el griego es una sola palabra que es hypernikeo. Y la primera parte, hyper, es la palabra hiper, como lo que usamos para decir hiperactivo, por decirlo así, que nos quiere dar a entender que no es solamente activo, sino un poco más activo de lo común o de lo normal, para que sea hiperactivo, o sea, más que activo. Y es lo mismo con esta palabra. Hypernikeo quiere decir, nikeo es vencedor. Entonces, hipernikeo es que es más que vencedor, es a otro nivel más. Y para mí eso es interesante porque vencer es vencer, pero ser más que vencedor le da otro toque a todo esto. Es como decir, cuando dos equipos deportivos se enfrentan, uno sale ganador o vencedor, digamos, triunfa sobre el otro, pero a veces ese triunfo es por un gol, a veces se va a penales, a veces es algo más competitivo de lo que se esperaba un boxeo, ¿verdad? Que a veces se dice, tal boxeador va a ganar, y a veces se tarda en ganar, y a veces hay hasta controversia en todo eso, en cuántas rondas se alargó la pelea y todo, y apenas sale venciendo. Pues más que vencedores, hypernikeo, quiere decir nada, o sea, no es nada como eso, es salir venciendo, pero de una manera, hermano, total. O sea, no hay duda en el asunto. Y la Biblia es clara. Pablo dice, y esto sabemos, esto conocemos, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, en esta introducción que dimos, estábamos hablando de cómo ser más que vencedores cuando en la vida se presentan momentos altos y bajos. Y dimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que después de bautizarse, un momento alto en su ministerio. ¿Por qué? Porque se bautiza y públicamente, delante de Juan el Bautista, desciende el Espíritu Santo sobre Jesús en forma de paloma. Y se oye la voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ese es un momento alto, ese es un momento que, estando lejos, digamos, en un sentido físico, lejos del trono de Dios, de la diestra de Dios, de donde vino, estando en la tierra, estando expuesto a las mismas cosas que todo ser humano, aún en ese momento, después de casi 30 años, digamos, de vida aproximadamente, ahora es bautizado y ahora oye la voz del Padre decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ese es un momento alto en la vida de Jesús. Aparte, está a punto de iniciar su ministerio con el objetivo de que las personas que lo escuchen lo reciban. A los suyos vino, pero los suyos lamentablemente no lo recibieron, pero el objetivo era que ellos lo recibieran. Él terminó lamentando sobre todas las ciudades diciendo, ojalá conocieran el día de su visitación. Pero la idea era en ese momento de iniciar el ministerio que muchos enfermos fuesen sanados. La idea era que muchos incrédulos llegasen a creer en él y que el pueblo de Israel volviera de nuevo su corazón al verdadero Dios y abriera sus brazos
para recibir al Mesías. Pero no fue así. Hubo el alto, pero después vino también los momentos bajos en la vida de Jesús. Fue al desierto, llevado por el Espíritu. Y fue que inmediatamente tentado por Satanás. Y en esas tentaciones ahora también tiene que mostrarse que hypernikeo, más que vencedor. Y ese es el concepto de la serie. En nuestras vidas van a haber momentos buenos, momentos malos, momentos contentos y alegres, momentos de celebración y momentos de desesperación y sufrimiento y dolor. En la vida, hermanos, como dice Eclesiastés, tiempo para reír y tiempo para llorar. Tiempo, hermano, para todo hay en la vida. Y esto es algo que no se vive como de una manera como que los primeros 20 años de su vida, todo alto, y los últimos, todo bajo. No es así, sino que es algo que puede variar de un día para otro. Un día todo puede estar bien, al siguiente día todo puede estar mal. Hoy pudo haber amanecido bien y hoy en la noche se puede acostar mal, ¿verdad? O se puede acostar bien en esta noche y mañana amanecer con llamadas, con textos de malas noticias en su celular. Y nunca se sabe. La vida es impredecible en ese sentido. Uno nunca sabe cuándo viene la tormenta. Como dice las escrituras, uno solamente ve al cielo y trata de analizar las nubes, trata de ver cómo va a ser el clima, trata de sentir qué tan caliente o frío está afuera. Pero uno no sabe lo que viene al día siguiente o a 2 días. Hoy se ve bonito afuera y dicen que el martes ya viene la lluvia. Y eso es lo que nosotros a veces tenemos que lidiar con todo eso. ¿Cómo lo vamos a manejar? Los momentos buenos y malos. Leí la historia de no me acuerdo ya el nombre de esta persona, pero es una persona que corrió en un maratón que era para recaudar fondos para las personas afectadas por cáncer. Y cada participante estaba corriendo con la memoria de alguien de su vida, que conoció personalmente, que había sido afectado por cáncer. Y la carrera era de 26 millas. Y cuando va corriendo, o sea, él cuenta de la milla número 20. Es la parte que me interesó y que quiero mencionar, porque llega a la milla número 20, dice que ya cuando llegas a ese momento, dice que cuando la carrera empieza, ahí al principio está una multitud de personas ahí. No solamente los que van a correr, sino hay mucha gente ahí, familiares, amigos que los están apoyando, que tienen, ¿verdad?, vasos de agua en la primera milla, segunda milla, van corriendo, ¿verdad? Y cuando llegan la primera, pues ahí hay alguien que le da un vaso de agua y le están haciendo porras, le están animando que continúe corriendo, ¿verdad? Y todo. Pero dice que cuando llega la milla 20, después de tantas horas de estar, mucha gente ya se fue a sus casas. Dice que ya no quedan muchos, y los que quedan tal vez se fueron tal vez hasta el lugar final donde uno llega, pero no están ya por donde van corriendo en la milla 20. O sea, cuando llega ahí ya está uno deshidratado porque se acabaron los vasitos de agua en el camino. O sea, que cuando uno llega ahí comienzan las calambres en las piernas, ¿verdad? Comienza a dormírsele el pie. Y que comienzan los pensamientos de querer tirar la toalla y decir hasta aquí llegué, ¿verdad? Pero dice que de pronto, en la milla 21, se ve a una familia, a veces a un niño, cuyo cabello ya se le cayó, con una pancarta diciendo, recuerda por qué lo haces. Que le da ánimo de seguir corriendo otra milla más. ¿Me va entendiendo? ¿Y por qué menciono esto? Porque en la vida, hermanos, muchas veces estamos en la milla número 20. Yo no sé cuántos de ustedes han sentido estar en la milla número 20.
cuando a veces tienen apoyo al principio, a veces tienen, ¿verdad?, hidratación, ¿verdad? Están bien hidratados, a veces tienen, ¿verdad?, bastantes porras que le están haciendo, dando ánimo y motivando y todo. A veces están corriendo y todavía no entra el cansancio, no entra, ¿verdad? No comienzan las calambres, no comienza nada de eso, pero hay muchos que estamos ya en la milla 20, donde en la milla 20 comenzamos a sentirnos más solos, donde comenzamos a sentirnos más cansados, donde comenzamos a sentir que ya queremos tirar la toalla, donde ya se nos va como olvidando por qué nos metimos en esta carrera para comenzar, ¿verdad? Y es interesante que también las escrituras comparan la vida cristiana a una carrera. Pablo lo hace y también lo hace el autor de Hebreos. Pablo dice que en la carrera de la fe o todo el que corre, dice en 1 Corintios 9, en el estadio dice, a la verdad corre para obtener el premio, dice. Hebreos dice que los que corren, ¿verdad?, la carrera de la fe, dice que lo deben de hacer, dice quitándose todo peso de encima, todo peso de pecado de encima, quitárselo y correr la carrera de la fe. Y luego Pablo lo vuelve a mencionar en Timoteo, en 2 de Timoteo, lo último que escribe, dice, he peleado la buena batalla, que dice, he terminado la carrera de la fe. Entonces, esa analogía es interesante, porque estamos corriendo un maratón, hermanos. Y en este maratón, como le digo, van a haber momentos de agüita que le dan el agua, y van a haber porras, y van a haber, pero también van a haber calambres, y va a haber, ¿verdad?, cansancio, y va a haber deshidratación, y va a haber falta de ánimo, ¿verdad? Y falta de motivación para seguir, y el deseo de tirar la toalla. Y ahí es donde entra la pregunta, ahí es donde entra, ¿cómo en estos momentos puedo vivir, como dice la escritura en Romanos 8, como más que vencedor? Y recuerden algo, porque muchos a veces se les olvida este detalle. En Romanos 7, un capítulo antes, casi todo el capítulo Pablo está hablando de derrotas personales. Solo en el último párrafo de Romanos 7 él dice, lo que yo quiero hacer, no lo hago, ¿verdad? Y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Hallo esta ley, que el pecado está en mí. Y él se pregunta, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Eso es lo que está hablando Pablo un capítulo antes. Eso es lo que lo lleva a la confirmación del capítulo 8 de decir, pero estoy seguro de esto, de que Él nos ha hecho más que vencedores en Cristo que nos amó. Entonces, ese es el balance en el que nos tenemos que ver como creyentes. Ese balance en que a veces vamos a sentirnos derrotados, pero siempre hay que recordar que el Señor nos ha hecho más que vencedores en aquel que nos amó. Una cosa más antes de entrar en los puntos, y hay un libro, se me olvida el nombre, se lo voy a deber, pero lo tengo en la casa, nada más que se me olvida el nombre. Creo que es, bueno, no le quiero dar información incorrecta, mejor no le digo nada porque después quedó mal. Pero este libro, el concepto del libro es de una persona que dice, se está imaginando, ¿cómo sería si él podría tener una conversación con los santos del ayer? O sea, con los personajes bíblicos del ayer. ¿Cómo sería, por ejemplo, si él se reuniera con David, o con Elías, o con Moisés, o con Abraham, o con Pablo? ¿De qué conversarían? Si uno de los santos, si él usa, ¿verdad?, Hebreos 11. No sé si ustedes han leído Hebreos 11 detenidamente, pero si pueden hacerme el favor de ir, porque esta va a ser la transición al estudio de esta mañana. En Hebreos 11, por favor.
Me avisan cuando lo tienen, hermanos. Perdón que dije 11, el 12. Hebreos 12, y es el verso 1, y es el versículo 1. Hebreos 12, versículo 1, ¿lo tenemos ya? Dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos. ¿Ok? Este es el verso que le digo que habla de la carrera de la fe. Dice, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora yo quiero volver a la primera parte. La primera parte es que dice, puesto que tenemos en derredor, ¿qué? Iglesia, ¿qué es lo que dice? Puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de ¿qué? De testigos. Nuestra nube de testigos. Entonces miren, ¿a qué se está refiriendo esto? Recuerden, este es el primer verso del capítulo 2 y está diciendo por tanto. Eso quiere decir que está hablando de lo del capítulo 11. Le dice todo lo del capítulo 11 y luego dice por tanto. Lo que está diciendo el capítulo 11 está hablando de todos los héroes de la fe, entre comillas, los que les hemos dado ese título, ¿no? Los héroes de la fe. Por la fe Moisés hizo tal cosa, por la fe José hizo tal, por la fe Josué, y por la fe David, y por la fe y por la fe Abraham, y por la fe taparon bocas de leones, y por la fe, ¿verdad? Entraron ¿cómo es? En horno de fuego, y por la fe esto, y por la fe. Entonces está hablando de todos los que obraron por la fe. Y luego el capítulo 12 comienza diciendo, por lo tanto, teniendo una gran nube de testigos en nuestro derredor. Entonces el libro que le estoy mencionando comienza con ese concepto y dice, ¿qué es lo que significa? O sea, quiere decir, oiga bien, quiere decir que en nuestro derredor, ¿qué significa para usted en nuestro derredor? Está alrededor de nosotros. ¿Quién es? Pero ¿quién es exactamente? Porque Hebreos es un libro que se está escribiendo años después de Josué y Abraham y Moisés y todos ellos. Entonces se está diciendo que todos esos héroes de la fe del pasado están a nuestro derredor. Son los que nos están viendo a nosotros correr la carrera de la fe hoy. Entonces este autor lo que está diciendo es, ¿qué nos dirían ellos? Así como la audiencia viene y le da su vasito de agua, ¿qué te diría Abraham cuando te pasa tu vasito de agua que tú vas corriendo? ¿Qué te diría? ¿Qué palabras te daría? ¿Qué palabras te diría Josué? Esfuérzate y sé valiente. A mí se me dijo 3 veces, te la comparto, ¿verdad? ¿Qué te diría cada uno de ellos? Y más o menos por ahí va la cosa de donde yo quiero llegar en esta mañana. Yo quiero decir cómo los personajes del ayer que lucharon igual que usted y yo con las cosas de la vida, cómo ellos lidiaron con el desánimo, el estrés, los problemas, el sufrimiento. En particular, hermanos, y estoy mirando la hora y le digo, no nos va a dar tiempo a explorarlo todo hoy. Pero puse a 4 personajes de ejemplo y podemos verlas tal vez uno por uno porque ya me conozco un poco, ¿verdad? Dicen por ahí, si ya saben cómo soy, ¿por qué me invitan a predicar? Porque la verdad es que tengo aquí 4 personajes y cada personaje tiene sus 3 o 4 puntos, ¿verdad? Pero puse a 4, puse a Elías, puse a David, puse a Pablo y puse a Job, que son personas que tienen experiencias muy conocidas de sufrimiento, de dolor, de pruebas, que quiero compartir con ustedes por lo menos uno de esos personajes el día de hoy, para que veamos cómo ese personaje pudo mantener, digamos, el título de más que vencedor, por así decirlo, a pesar
del estrés que tuvo que pasar. Así que le voy a invitar que abra su Biblia a Primera de Reyes capítulo 19. Primera de Reyes capítulo 19. ¿Listo? Mira lo que dice la palabra. Primera de Reyes 19, versículo 1 dice: Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Elías tuvo miedo, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba de Judá y dejó allí a su criado. Y anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un arbusto, pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el arbusto, se durmió. Pero un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. Entonces vio que en su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días, 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Quiero que se adelanten conmigo, por favor, al versículo 11, perdón. Dice en el versículo 11, dice: entonces el Señor le dijo: sal y ponte en el monte delante del Señor. En ese momento el Señor pasaba y un grande poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego un susurro de una brisa apacible. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva, y una voz vino a él y le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Dejemos hasta ahí la lectura. Aquí tenemos el ejemplo de Elías, el profeta de Dios. No voy a dar mucho contexto, pero Elías vivió y estaba ministrando durante una época en Israel donde el rey era Acab. Y Acab, en contra de las instrucciones de Dios, se casó con la hija de un rey de otro pueblo, de otra nación, cuyo sistema de adoración era un sistema muy corrupto, un sistema que iba completamente en contra de Dios, porque para empezar tenían falsos dioses, falsos profetas, ídolos y cosas por el estilo. Jezabel, al convertirse en la esposa de Acab, influyó mucho en su esposo, causando que Acab cambiara el sistema religioso, el sistema de adoración, el sistema de las cosas como lo hacían en Israel, y volvió prácticamente a toda la región una región idólatra.
todos los profetas de Dios fueron perseguidos y matados. Y Elías recibió órdenes de Dios de irse a enfrentar cara a cara con Acab y con Jezabel y decirles que Dios estaba enojado con ellos y que por causa de su enojo iba a enviar una sequía, un hambre. O sea, la sequía iba a resultar en un hambre, porque no iba a recibir lluvia a la tierra y nada iba a poder crecer. Entonces, Elías obviamente tenía que ir a verse cara a cara con aquellos que estaban matando a los profetas de Dios. Eso era una misión, se puede decir, no me gusta usar la palabra, pero es aplicable. En mente de muchos, esa era una misión suicida. Una misión donde yo me voy a ir a enfrentar con el que mata a los profetas y les voy a decir que soy un profeta de Dios y aparte les voy a profetizar mal. Entonces era algo que le causó estrés. Pero él obedeció a Dios. No sé cuántos dan gloria a Dios por hombres y mujeres también que obedecen a Dios aún cuando es difícil. Amén. Pero él fue y les profetizó y se apartó de la presencia de ellos. Ellos tal vez como no lo tomaron en serio, porque no había empezado la sequía. Pero cuando Elías se va, comienza la sequía. Y cuando comienza la sequía, hermanos, gracias hermano, gracias. Cuando comienza la sequía, se recuerdan de Elías, que les había profetizado tal cosa. Entonces lo comienzan a buscar, pero él está escondido. Él se va a donde Dios lo manda, anda sin comida, anda sin hogar. Dios lo manda a un arroyo, que el arroyo prácticamente ya se estaba secando porque no había lluvia. Entonces, pero Dios de alguna manera, hasta a través de los cuervos, le enviaba comida a Elías. ¿Me entienden? Elías se sustenta a través de esta comida, lo siguen buscando, se sigue moviendo de lugar en lugar, hasta que llega el momento de volverse a enfrentar otra vez con Acab y con Jezabel. Y esto, como le digo, es algo muy estresante para él. Pero en el lapso ocurre algo en el Monte Carmelo, y es una batalla o un enfrentamiento entre los falsos profetas de Baal y Elías, donde ustedes ya conocen la historia. Elías les dice, bueno, el que tenga el Dios verdadero, que este Dios verdadero se demuestre a través de una señal aquí. Le dice, vamos a poner un altar y sobre el altar un sacrificio. Y el Dios que haga que se consuma el sacrificio con fuego, ese es el Dios verdadero. Y el Dios que lo haga, dice, entonces como se ha mostrado el verdadero Dios, ¿verdad? A los otros profetas los vamos a matar. Y lo que pasa es que ellos aceptan. Y hay un pequeño video, no lo vamos a poner ahora, pero me gusta el video porque es como una caricatura, es animado y demuestra todo lo que ocurre en esa ocasión. Y es porque muestra a Elías ahí riéndose, mientras que los otros profetas se están haciendo, saltando y gritando y haciendo de todo, y Elías riéndose y burlándose y diciendo, griten más fuerte, tal vez su Dios no los oye, ¿verdad? Pero ellos, por más que gritan y danzan y saltan y todo, su Dios no es sacrificio, sino que el que lo hace es el Dios de Elías. Consume el sacrificio y ocurre esta gran victoria en el monte. Pero el problema es que le llegan a hacer saber lo que ocurre
a lo que ocurrió en el monte a Acab. Y Acab se lo hace saber a Jezabel, y esto es lo que leímos aquí. Y cuando ella se llegó a dar cuenta, le mandó mensaje a decir a Elías que al día siguiente, a las mismas horas, si no te he hecho, no hago contigo lo que hiciste con los profetas. Entonces Elías tuvo miedo y de vuelta se fue, se retiró. Aquí es donde yo le digo que ocurren altos, la victoria en el monte, y bajos, porque lo buscan para matarlo. ¿Están conmigo? Entonces, ¿qué nos diría este gigante de la fe si tuviéramos la oportunidad de hablar con él? Me da un poco de curiosidad. Bueno, es un poco interesante que un hermano tenemos un grupo de varones donde nos enviamos mensajes. Y un hermano hizo la pregunta apenas, creo que ayer o anteayer, ¿verdad? Sobre si en la eternidad nos podremos reconocer con otras personas. Y es algo parecido a lo que le estoy diciendo, porque vendría a ser que reconoceríamos a Elías, nos reconocería a nosotros, y poder conversar y preguntar y recibir, ¿verdad?, respuestas y entender. Y lo que quiero decirles, hermanos, es qué es lo que podemos aprender de la historia de Elías. ¿Qué es lo que podríamos aprender? Entonces, lo que yo quiero, hermanos, que nosotros veamos son 4 cosas que Elías hizo. 4 cosas. Y como le digo, esto yo lo iba a hacer 4 cosas por Elías, 4 de David, 4 de Pablo y 4 de Job. Pero como entiendo que ustedes tienen familias, trabajo, entonces dije, no, mejor lo vamos a hacer en partes, ¿verdad? Porque los domingos, si Dios no viene, no se nos van a acabar pronto, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos solamente con Elías, vamos al punto primero. ¿Qué hizo Elías? Lo primero es que se retiró. O sea, se fue intencionalmente, se retiró para estar a solas con Dios. ¿Está conmigo? Eso fue lo primero que él hizo. Si ustedes recuerdan, dice que fue, dejó a su criado en un lugar y se fue camino de un día al desierto, donde se fue a sentar debajo de un arbusto y comenzó ¿a qué? A orar. Aunque a usted le parezca algo raro esa oración, porque esa oración terminó siendo: ya basta, Señor, hasta aquí llegué, ¿verdad? Quítame mejor la vida, ¿verdad? Ya estoy cansado de la vida. Yo no sé cuántos en algún momento se han sentido de una manera similar, que ya están cansados de la vida, que ya a lo mejor no tienen fuerzas para seguir adelante, sienten desfallecer. Tal vez no están debajo de un arbusto cuando levantan esa oración, o cuando derraman esas lágrimas, o cuando se quebrantan de semejante manera. Tal vez pueden estar en su recámara, tal vez pueden estar en su auto, tal vez pueden estar aquí en la iglesia. Pero esa oración la elevamos, a veces en voz alta, a veces en voz de pensamiento, a veces sin palabras en nuestro corazón. Pero esa oración muchos la hemos tenido en un momento. Y cuando ocurre eso, lo que hace Elías para poder manejar el asunto, como le digo, se va solo y comienza a hablar con Dios. Se lo dice a Dios: ya basta, ya no puedo más. Yo no sé si ustedes me están entendiendo,
Porque algunos me están viendo como que si lo siguiente que les voy a decir es que vayan a orar o que se vayan a apuntar a un retiro, ¿verdad? No, le estoy diciendo que su desahogo es a solas con Dios. Hay cosas en la vida que yo no voy a negar. Es bueno a veces desahogarse con un amigo, con una persona de confianza, un confidente. Pero también hay cosas que solamente con Dios. Que solamente uno y Dios, solamente Dios lo va a entender, solamente Dios va a ver el nivel de estrés que carga uno, solamente uno va a ver el nivel de desánimo. Hay veces, hermanos, y yo me voy a incluir, me voy a apuntar en el número 1 aquí en esto. Yo soy el tipo de persona que cuando usted viene, si usted algún día viene y me cuenta, hermano, mire, me pasa esto y esto y esto, mi mente recibe la información que usted me está contando, pero sabe, la manera como tal vez Dios me ha moldeado a mí, yo no sé, es de que esa información está entrando y aquí se está como analizando y lo que sale es querer como arreglar, como querer corregir, decir, mire, entonces haga esto y esto y esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Verso 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sale primero el abrazo, no sale primero lo siento, no sale primero hermano, déjeme primero orar por usted. Hermano, mire, yo entiendo que usted está pasando un momento difícil. Hermano, o sea, no sale eso, sale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto es lo que tiene que ser. La Biblia dice porque de alguna manera soy muy analítico, soy muy mecánico en todo esto. Y a veces lo que le va a hacer a uno sentir mejor en ese momento no es lo analítico y lo mecánico. Y por eso le digo que hay cosas que solo con Dios. Y puede que haya otra persona que es diferente que yo, que cuando usted le va y le cuenta su problema, le va a decir, sí que está difícil, hermanita. No sé qué decirle. No tengo palabras, no tengo consejos. ¿Verdad? Y nada más el puro abrazo. Puede ser al inverso que yo, lo completamente opuesto. Y usted sale, ¿verdad? Bueno, gracias por el abrazo, pero yo buscaba realmente un consejo que me guiara. Y entonces por eso le digo que hay cosas que solamente desahogándose con Dios se pueden remediar, porque Dios tiene el toque perfecto de compasión, de ternura, de comprensión, de amor, de misericordia, pero también tiene consejos, tiene palabra, tiene fuerza, tiene ánimo para tu vida y para la mía. Dice amén, hermano. Por eso hay cosas que solo con Dios. Retírese. Es que a veces uno, hermano, cuando tiene problema quiere ser escuchado, pero el error que a veces se comete es que quiere ser escuchado por las personas incorrectas. Y eso a veces es debido al dolor que uno siente. Lo quiere publicar, pone en Facebook un mensaje algo misterioso por ahí. Y luego espera los 20, 25 respuestas. Y hermanita, ¿todo bien? Hermano, ¿todo? Hermanita, ¿todo? Hermanita, ¿todo bien? Hermanita, ¿todo bien? Entonces todo le está escribiendo, ¿verdad? Porque lo que quiso es ser vista, ser visto, ser escuchado. Pero a veces tenemos que dirigir ese ser visto y ese ser escuchado a la persona correcta, que es a Dios. ¿Me entiende? Igual, y como digo, hermano, solo quiero reiterar, no estoy diciendo que es malo hacerlo con una persona de confianza. Estoy simplemente diciendo que hay ciertas ocasiones donde no es con el siervo de Elías, no es con otro profeta compañero, ¿verdad? Sino que hay ciertas cosas que debajo de un arbusto con Dios en el desierto, hermano. Hay ciertas cosas. Entonces, por eso le digo, eso es lo primero. Segundo, porque algunos ya están viendo su reloj, ¿verdad? Porque están esperando que llegue el momento que le aparezca la torta ahí esa es la parte que más nos interesó de la historia. Entonces, ahí vamos. Mire, número 2, recibe sustento. Dígalo conmigo, recibe sustento. Eso es lo segundo, recibe sustento. Aparte de retirarse, recibe sustento. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que recibió? Recibió sustento en el sentido de alimento, o sea, comió algo.
Porque hay veces, hermanos, que nosotros nos volvemos bien exagerados cuando no hemos comido, ¿verdad? Estoy que me muero. ¿Comió algo? Ya me siento mejor, ¿verdad? Porque you're not yourself. ¿Cómo va el comercial? No eres tu persona normal cuando tienes hambre, cuando estás en esa situación. A veces te pones un poco enojado, a veces un poco diferente, pero el punto es que muchas de las veces lo que se tiene que hacer es, hermanos, es recibir sustento, es comer algo. ¿Están conmigo? Es comer algo. Coma algo. Por eso es interesante, pero hay muchas razones, ¿no? Pero cuando uno, no sé si usted se ha fijado que en muchas culturas, cuando alguien fallece, en muchas culturas, lo que es la costumbre es llevarle comida a los que los sobrevivieron, los familiares que les sobrevivieron. Porque en ese momento difícil, en ese momento de sufrimiento, de luto, la persona no quiere hacer nada. No tiene ganas de ir al mercado a comprar, a la casa a cocinar para recibir a toda la gente que le va a venir a dar las condolencias. No se tiene el deseo de levantarse a veces. ¿Me entienden? Entonces la gente, ¿qué hace? Dice, no, traigámosle comida. Porque en ese momento hasta se le olvida cuidar de sí mismo o de sí misma. Entonces se le trae alimento para que el cuerpo siga trabajando. Hay muchas veces que cuando no tenemos deficiencias tal vez o desbalance en ciertas cosas, hermano, a veces no estamos recibiendo el cuidado necesario en nuestra vida. A veces no nos estamos alimentando bien, no estamos recibiendo suficiente descanso. Por eso es que comió y ¿qué hizo? ¿Cuántos comen y se duermen, hermano? Con Elías, este hombre, hermano, es fácil de identificarse con él. Yo los miré, hermano, el día de la resurrección ahí en el parque, así que no me pueden negar. Algunos comieron y después a la hamaca, a la silla, ¿verdad? Y ya estaban a gusto. Algunos en la misma mesa, ¿verdad? Ya estábamos platicando ahí que nos estaba entrando el sueño, pero es normal, especialmente, hermanos, cuando ya llega uno a ciertas edades, no a la de nosotros somos jovencitos, pero cuando llega uno a cierta edad, ¿verdad? Es ahí cuando ya le comienza a entrar ese sueño después de comer. No se diga si hay problemas de salud por en medio, ¿verdad? Ese es otro detalle. Pero el punto aquí es que Elías no solo se retira para hablar con Dios y desahogarse con él, sino que Elías, lo que Dios hace, porque esto no lo hizo Elías. Dios le dijo, levántate y come. Se recibe sustento. Mire, hasta este momento yo no sé cómo le apareció la torta ahí. ¿Usted sabe cómo? Es una pregunta para hacerle, ¿verdad? ¿Quién le preparó la torta? No se sabe. Ahí apareció la torta. Se lo comió y se volvió a acostar. Y se volvió a dormir otro ratito. Y Dios otra vez lo levanta al rato. Ya después de una siesta que se echó. Levántate otra vez y come otra vez. Porque, hermanos, uno a veces no entiende cómo es que en medio del sufrimiento uno tiene que recibir necesario. Alimentarse, descansar. ¿Qué más se puede decir? Poder hacer un completo reset. Yo no sé si alguna vez se le ha ido el internet en casa y usted llama a la compañía y dice, hey, no tengo internet, what happened, ¿verdad? Y le dicen, mire, desconéctelo y vuélvelo a conectar. Y usted ahí en el teléfono, si es como dice, no lo pensé, ¿verdad? Pero ellos se lo dicen porque lo que pasa es que hay mucha gente que deja el aparato conectado todo el tiempo. Nunca se apaga. Siempre está conectado. Nunca descansa. Y para muchos así es su mente, así es su estilo de vida. Todo el tiempo conectado, todo el tiempo prendido, todo el tiempo trabajando, todo el tiempo anda activo. Y lo que Dios dice a veces, ¿sabe qué? Retírate, come
y desconéctate un rato, descansa. Y es increíble lo que a veces uno va a sentir refrescado, revitalizado, con energías, con fuerzas, cuando se vuelve a conectar, hermano. Así que el próximo domingo el servicio va a ser allá en Maui, ¿verdad? No. Quisiera Dios, ¿verdad? Que pudiéramos de una vez costear y vámonos para allá a hacer pero sí, hermanos, es importante. Por eso es que a mí, en lo personal, una de las actividades favoritas que tengo de la iglesia es hacer un retiro. Me encanta. Es mucho trabajo, eso sí. Y se tiene que lidiar con muchas quejas. Pero vale la pena poder ir y poder decir, ¿verdad? Es un momento agradable con la familia, con los hermanos, jugar juegos, descansar y también tener tiempo para conectarse con Dios. Es muy hermoso. Lo tercero que sucede, hermanos, y esto es algo muy interesante, yo no sé ni cómo, pero yo escribí todo esto en inglés, todo usando la letra R, porque a mí me gusta simplificar, por eso dije retiro, y en inglés le puse retune, o sea, reafinarse tal vez a la sintonía correcta, ¿verdad? O sea, sintonizarse al canal, a la frecuencia correcta de Dios. Eso sería, porque lo que ocurre, hermanos, es que a veces nosotros estamos entonados, esa sería la palabra, ¿no? Reentonarse a la frecuencia correcta de Dios, porque a veces estamos entonados a una frecuencia equivocada. A lo que me refiero con eso es el ministerio de profeta, como el de Elías, es, y era, mejor dicho, un ministerio público. ¿A qué me refiero a eso público? O sea, era público. El profeta era ungido por Dios. Al final de este capítulo 19, o sea, más adelante, usted sigue leyendo el capítulo 19, se nos cuenta que Dios le manda a Elías a ir a ungir a Eliseo. Le dice, ve y unge a Eliseo. O sea, eso era público. Va y ora por Eliseo y dice, ahora tú eres el profeta de Dios. Era algo público, era hecho públicamente, como algo similar a lo que nosotros vemos con el presidente estadounidense. Cuando es elegido presidente, obviamente hay una votación y todo aquí. No es la elección por... Bueno, en cierto sentido Dios permite que suban reyes y se quiten reyes, pero me refiero al proceso de la nación, como es, ¿verdad? Se hace todo y después hay una inauguración donde lo presentan delante de todos, le hacen hacer sus votos de decir, ¿verdad? Yo prometo hacer esto y lo otro. Esa es una ceremonia que pública, para que todo el público sepa, este es el que aceptó el puesto de ser líder de la nación en ese sentido. Entonces, el ministerio profético era algo similar, era algo público. La gente sabía, reconocía quiénes eran los profetas de Dios. Aparte de eso, aparte de ser un ministerio público, era un ministerio, ¿cómo le diría? Que tenía que ver con honra. O sea, que tenía que ver con una persona que tenía integridad, que era delante de Cristo como una persona de honra. Entonces, era algo que requería, hermanos, por decir así, cierto nivel de relación, de estatus con Dios, de decir, yo he sido visto por Dios como el que Él elige para este puesto, porque Él ha visto en mí esto y esto y el otro, ¿verdad? Entonces, es algo que se veía en los profetas. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque como el ministerio era público, la gente tenía los ojos puestos en los profetas. Es como cualquier acto público, ¿no? Por ejemplo, el alcalde o la alcaldesa, uno puede decir, bueno, todos saben quién es la persona, y entonces entran, ¿qué? A veces halagos, a veces críticas.
Personas que pueden decir, oh, está haciendo un buen trabajo. Mira lo que ha hecho por los estudiantes o por las escuelas. Y otros van a decir, mira lo que ha hecho con las personas indigentes. O sea, no se ha hecho nada. No se ha logrado nada. No se ha ayudado el tráfico, se ha ayudado los desagües cuando llueve, los incendios. O sea, no se ha hecho nada. Entonces, hay gente que halaga y hay gente que lo critica porque la persona está a la vista pública. Tal vez debido al internet, tal vez debido a tantas cosas, no necesita uno un puesto público para ser criticado. Dice amén. O sea, la gente lo critica, lo conozca o no lo conozca. Un amigo de Facebook de hace 35 años lo tiene ahí y ya le critica su foto que puso, ¿verdad? Mire cómo escribe, se le faltó la tilde en esto, faltó la ñ en lo otro. Y entonces ahí ya comienza y la crítica. Le doy un ejemplo tal vez gracioso, pero el punto es que la gente a veces aprueba o desaprueba de sus acciones, de sus opiniones, de sus palabras, de tantas cosas, hasta de sus zapatos. Esos zapatos no me gustan. La gente es así, ¿cierto o no es cierto? Sí, así pasa. Entonces, era algo. Entonces lo que sucede es que en esto de lo público, Elías estaba sintiendo presión. No solamente estaba deprimido en este caso, pero estaba sintiendo presión, estrés, presión, porque él sentía que tenía que hacer lo que Dios le mandaba. Él tenía una misión, por eso Dios le dice, levántate, come, que largo camino te espera por delante. O sea, tienes que seguir adelante. Aquí no ha acabado tu misión, tienes que continuar. Y el estrés era, pero aquellos me odian, o sea, me quieren venir a matar, ¿verdad? Yo no les he hecho nada más de lo que tú me dijiste fuera a decir, eso es todo y ahora me quieren matar a mí. Él está bajo presión por todo esto. ¿Me van entendiendo? Y el problema es que como es un ministerio público y grande, tienden a recibir de Dios respuestas en grande. Déjame explicar. Elías en el momento de un problema diría, Señor, haz que descienda fuego del cielo para que consuma el sacrificio sobre este altar. Y viene el fuego del cielo. ¿Me entiende? Ese es el tipo de respuesta a la que Elías está acostumbrado. Elías está acostumbrado a decir, cierra los cielos para que no llueva. Y se cierran los cielos para que no llueva. Elías está acostumbrado a estar en el arroyo y manda a los cuervos con comida y ahí le traen, hermano, la comidita. Está acostumbrado a grandes señales. Está acostumbrado a dormirse debajo de un arbusto y despertar con una torta en mano, ¿verdad? Está acostumbrado a las grandes señales de Dios. Entonces lo que me llama la atención es lo que leíamos, hermanos, si me hace el favor, en el verso 11, otra vez, 19:11 de Primera de Reyes 19, versículo 11. Entonces el Señor le dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor. En ese momento, oiga, el Señor pasaba y un gran y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero oiga aquí, pero el Señor no estaba en el viento. Oiga, un gran y poderoso viento, tornado, como un huracán, como un tornado. Pero ahí no estaba el Señor. Y después, ¿qué dice? Después dice, después del viento, un terremoto. Todo, a ver, sacude el que está a su lado, mire, hermano, sacude. No, pero sacúdele como un terremoto, dígale. Esto es en parte para despertarlo, ¿verdad? Y para que así como van al cine y ven las películas en 3D, ¿verdad? Aquí va a experimentar el sermón, ¿verdad? En 3 dimensiones también, ¿verdad? Va a sentir el terremoto de verdad. Y si estaba dormido va a pensar que vino el Señor, pero ahí está. Entonces viene el terremoto, pero dice, el Señor no estaba en el terremoto. Y después dice el verso 12, después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, ¿qué es lo que vino? Un susurro de una brisa apacible.
Ahí estaba el Señor, en el susurro. Lo que a veces ocurre, hermanos, es que nosotros estamos esperando respuesta de Dios en forma de un tornado, en forma de un viento recio y fuerte que destroza las peñas. Estamos esperando la respuesta de Dios en un terremoto que sacude todo el fundamento de la casa y el lugar donde usted se encuentra. Estamos esperando un fuego que llega a consumir todo y le dé respuesta que usted está buscando. Pero que Dios se encuentra en el apacible susurro de la vida. Y es nuestro trabajo reentonarnos, o sea, afinar nuestro enfoque, sintonizar la frecuencia correcta, que es la frecuencia de Dios, no la del caos, no la de los amigos. Haga esto y haga aquello y haga aquí y haga allá, sino la voz de Dios, que a veces, hermanos, a veces es la menos fuerte. Me refiero a que a veces los que más tenemos aquí hablándonos en el oído son otras personas, y al que menos tenemos hablándonos aquí al oído es el Espíritu Santo. ¿Me entiende? Entonces Dios está diciendo, tenemos que entonarnos a la frecuencia correcta. No es todo el tiempo. El ministerio de profeta es público, es grande, es wow, es fuerza, es poder, es milagros, pero a veces es en el susurro. En el susurro. Y lo último, el último, van a ser 4. El último punto es reconéctese con la misión. Reconectarse con la misión. ¿Por qué reconectarse con la misión? O sea, porque hay gente que lamentablemente cuando pasa en el momento se desconecta con la misión. Se desconecta, dejan de estar activos en el ministerio. Se dicen, hermano, me voy a tomar un tiempo. Mire, un tiempo está bien para retirarse, como dijimos, para desahogarse con el Señor, recibir alimento, sustento, ¿verdad? Descanso. Pero después de esas vacaciones, de una semana o no sé, regresar y reconectarse. Porque si no lo hace, va a ocurrir lo contrario, ¿verdad? Va a ocurrir de que en lugar de volverse a estar activo, usted se va a mantener inactivo. Y ese era el punto de transición que me iba a llevar a la vida de David, ¿verdad? Que David se metió en problemas cuando era activo. Cuando tenía que salir a la guerra a pelear, se quedó en casa y miró lo que no debió mirar. Y eso lo llevó, ¿verdad? Y por eso iba a ser la transición. Pero quedemos en esta parte, que simple y sencillamente hay que darnos a la misión. Hay muchos hermanos que se toman el tiempo y ese tiempo terminó siendo no un tiempo, sino un siglo, ¿verdad? Okay. No quieren reconectarse a la misión o no sé. Pero el detalle es que hay una misión por que cumplir por la causa de Dios. Dios te ha llamado, no el hombre. Dios te ha llamado. Dios te ha dado propósito, no el hombre. Dios te ha dado ministerio, no el hombre. Dios te ha dado tus dones, no el hombre. Entonces es Dios el que dice, reconéctate y cumple la misión para la cual te he puesto, para la cual te he llamado. Y a veces uno dice, bueno, pero mañana sigo de retiro. Una torta más, dice uno. Una siestecita más, dice uno. Y luego me levanté, ¿verdad? Pero mire, susurros que Él está esperando tu ministerio. Es a veces por eso también que las iglesias no avanzan a veces. No porque dependan del ser humano, sino porque a Dios le place obrar a través de nosotros. Y lo que pasa es que hay veces que nosotros bajamos la mano, bajamos la espada, cuando Dios quiere que la mantengamos activa. Entonces por eso Dios que nos hable, porque lo que sucede es que
es probable que el no mandarnos sea parte del problema también. Sea parte del problema. ¿Activos en qué sentido? Porque uno diría, bueno, activos ¿cómo, verdad? Activos en ministerio, predicando, cantando, dice uno, haciendo. Pues esos son los trabajos, vamos a decir, públicos. Pero como decía el hermano Emilio hace un poco de tiempo, en el interludio decía él, hay otras cosas que también se tienen que hacer. Hay cosas que a veces son más sencillas. Hay cosas que, por ejemplo, hermanos, se necesitan, como la oración. Hay cosas que se tienen que hacer, hermanos, que le digo, en la iglesia son tantas, y en el ministerio, en la vida son tantas. Hay cosas que podemos mejorar como congregación. Hay cosas que podemos mejorar en las células. Hay cosas que podemos mejorar en el ministerio que Dios nos ha a veces dotado para poder aportar, contribuir en esas áreas, en esas cosas. Dice uno, es que no sé, como que no me da para predicar, no me da para cantar, pero tal vez sí le da para otra cosa, que Dios le ha dado talentos y dones en ese sentido y que uno puede utilizar para la obra de Dios. Amén. Ore, envíe mensajes, anime, motive, haga. Y de esta manera, hermanos, podemos contribuir a la misión del Señor. Amén. Y mire, como digo, aquí vamos a dejar la cosa, pero algo interesante es que esa voz, ese susurro de la voz de Dios, ¿qué fue lo que le dijo a Elías? A ver, ¿alguien? ¿Qué fue lo que le dijo esa voz, ese susurro? ¿Qué haces aquí? Pero ¿qué haces aquí? Porque ¿dónde estaba él? Estaba, sí, o sea, él no estaba activo. No estaba activo. Entonces la voz, ¿qué le comenzó a decir? Le dijo, bueno, entonces ve y haz esto. Vas a ungir a Jehú, vas a ungir a este y vas a ungir a este. O sea, Asael creo que le dijo Jehú y Eliseo. Ve. Entonces Dios le dijo, mira, el que no matara a Asael, lo matará a Jehú. El que no matara a Jehú, lo matará a Eliseo. En otras palabras, ¿qué le dio Dios a Elías? Le dio un equipo. Le dio un equipo. Apóyate en ese equipo. Amén. Amén de verdad, hermano. Amén. Ya termina, hermano pastor. Ya ore, hermano, para que se acabe la cosa. No, amén. Recibí la palabra. Amén. Señor, gracias por hablarme. Amén. Vamos a seguir adelante, ¿verdad? Así es la cosa. Pongámonos en pie, iglesia, y pidámosle a Dios. Él nos fortalece siempre, hermanos. En la palabra de Dios siempre llega a tiempo. Yo sé que ustedes, tanto, bueno, en lo personal con mi esposa, pues pasamos por dificultades, altibajos, como escuchamos en la palabra, ¿verdad? Pero quiero decirle que, como dijo nuestro pastor a través del mensaje, Dios hablando en nuestras vidas. Y yo siempre termino, bueno, yo llego bien temprano al trabajo, realmente llego a las 4 de la mañana. Y a veces me tomo media hora, antes, no es que le esté quitando tiempo a mi patrón, pero tomo media hora, yo estoy solo. Y es el momento donde yo recibo de Dios. Generalmente cuando preparo algo que tenga que predicar en la célula o con ustedes, es cuando Dios me muestra, me ayuda mucho. Porque es el momento de la conexión y a veces tengo, como dijo nuestro pastor, también retirarnos un poco porque lo necesitamos, ¿verdad? Y casi siempre termino diciéndole al Señor, yo solo sé que tú tienes el control. Porque nosotros a veces queremos tomar nuestras cosas, nosotros tomar el control y a veces no podemos. Y les digo, les comparto con mi esposa porque estamos pasando por ciertas situaciones, pero al final del día sabemos, o en la noche cuando terminamos orando con ella, sabemos que Dios tiene el control y los altibajos y los días, y al siguiente día, cuando sí siempre manejo y voy pensando en eso de que Dios, o sea, uno puede pasar por dificultades, pruebas,
Pero o usted se resiente con Dios o Dios le va a formar su carácter. Una de dos, cuando usted está pasando por pruebas, se puede resentir con Dios, no debe, pero también puede tener la opción usted de saber de que Dios lo está formando con un carácter. Porque a mí me ha costado, soy bien honesto, porque mi esposa me ayuda mucho, me anima, porque pues ella es más, digo que es más fuerte como fue militar, me ayuda en esa disciplina, en esas cosas. Entonces siempre hay un balance, como dijo nuestro pastor. Entonces le animo a que usted se vaya con la palabra, porque así es nuestra vida cristiana, de altibajos, pero reconociendo siempre que Dios tiene el control. Amén. Ya casi nos vamos, hermano, vamos a dar los mensajes, porque es necesario, ¿verdad? Gracias a Dios. Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia. Gracias por hablarnos siempre a nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a ser más que vencedores solo en ti. Y solo en ti, Padre. Te pedimos, Señor, que nos lleves con tu paz, con tu bendición a nuestros hogares el resto de la tarde y iniciar una semana, Padre, donde tú estés con nosotros y nos ayudes a vencer todas las dificultades, Señor, con tu poder y solo en tu poder, Padre. En el nombre de Jesús. Y este pueblo con alegría dice, amén.